Muy bien. Bien, doctores, en primer lugar, buenas tardes con todos. Soy el doctor Frank Bellodas, ¿no? Médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de la Universidad Norbert Wiener, docente de la Universidad de Piura, eh, también docente de la Academia de Preparación para Médicos y Estudiantes de Medicina COEX-MEDIC, sí, fundador en este caso de MedClass 302, que es una nueva plataforma en la que buscamos capacitar a médicos y estudiantes de medicina. Y en la presente oportunidad, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces vamos a conversar, les compartí un cuestionario para los interesados en la actividad, ¿no? Dentro de los temas, porque el metabolismo de los lípidos es bastante amplio. Entonces, dentro de los temas que seleccionados, ¿no? Eh, Escogí los dos más votados, ¿no? Y los dos más votados fueron el metabolismo del colesterol y la síntesis de ácidos grasos. O sea, en esta presentación no vamos a conversar mucho sobre, vamos a conversar en realidad sobre beta oxidación, que es la degradación de los ácidos grasos, tampoco sobre los cuerpos cetónicos, ¿no? O algunos lípidos de membrana, nada de eso, ¿no? Eicosanoides, ¿no? Vamos a centrarnos sobre todo en el metabolismo del colesterol y la síntesis de ácidos grasos y hacerlo de la mejor manera posible para que se entienda, porque he visto que al escogerlo más debe ser quizás lo que les genere más confusión, ¿sí? Tiene por ahí sus ciertas dificultades, eh, pero ya van a ver que no es algo del otro mundo, ¿sí? Se va a poder entender. Muy bien, entonces empezamos, doctores. Este es el contenido que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Eh, Vamos a empezar con metabolismo del colesterol. Entonces vamos a tener una primera parte de introducción, ¿no? Que debemos saber antes de lanzarnos con la síntesis del colesterol en sí. ¿Para qué sirve el colesterol? ¿No? ¿Cómo se almacena? Y vamos a resolver algunas preguntas abiertas, ¿sí? Algunas preguntas opción múltiple, que en este caso he escogido las preguntas de bancos del USMLE, solo las he traducido, que para los que no lo conocen, el USMLE es el examen que, bueno, es el conjunto de exámenes que se utilizan para certificarse como médico en los Estados Unidos. Entonces, quizás si alguno de ustedes busca esa vía de preparación, eh, estas preguntas les van a servir como práctica, ¿no? La única diferencia es básicamente que las he traducido al español, ¿no? Pero el formato es más o menos así, ¿sí? Porque recuerden que el primer examen de esos es sobre todo enfocado a las ciencias básicas. Muy bien. Algo muy importante, la sesión de hoy está quedando grabada, van a poder verla en el canal de YouTube. Entonces, ¿qué ventaja tiene el estar acá en vivo y no solo ver la grabación? Se darán cuenta, la principal ventaja es la participación. Entonces, aprovechen que están acá para plantear sus dudas, no tengan temor en decirme si algo no lo entienden, yo se los voy a repetir, se los puedo volver a explicar, no hay problema con eso, ¿sí? Aprovechen en ese sentido que estamos en una clase en vivo. Para eso tienen los mensajes, ¿no? Para que puedan escribir y, y también pueden activar, perdón, levantar su mano para darles el paso de la palabra, ¿no? Y última instrucción ya para esta sesión, ¿no? Como ya es tradición en MedClass 302, nosotros al final de cada sesión, ¿no? Hacemos una pequeña encuesta para ver qué tal les ha parecido la sesión y a las personas que llenan la encuesta se hacen sorteos, ¿no? Sobre todo de medias becas para los cursos o talleres que tenemos. Entonces, por ahí para que se puedan quedar hasta el final, no se vayan a ir. Muy bien. Entonces empezamos. Entonces, ¿qué es el colesterol? Es una molécula, en este caso, que pertenece al gran grupo de los lípidos. ¿Qué tipo de molécula es? Es una molécula liposoluble, ¿sí? ¿Qué significa liposoluble, doctores? Pueden escribir en el chat, pueden encender su micro. ¿Qué significa liposoluble? Que es soluble con con los lípidos, con las grasas. Es decir, será soluble con el agua, el colesterol. Vamos a poner acá. ¿Ustedes qué creen? ¿Será soluble con el agua? Vamos a poner. El colesterol, entonces,
es soluble con los lípidos, se disuelve en las grasas, por decirlo de una forma más sencilla, pero no se disuelve con con el agua. ¿Cómo se llama eso? O sea, no es hidrosoluble. Recuerden que hidro es agua. Sí, soluble es disolverse, no se disuelve en agua. Otra forma en que podemos decir lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando alguien, en este caso una molécula, es atraído o atraída por algún compuesto, eso se llama fílico, filos. Entonces, otra forma de decirle al colesterol, aparte de que sea una molécula liposoluble, es una molécula lipofílica, ¿sí? Lipofílica. Muy bien. Ahora, cuando alguien le tiene terror a algo, decimos, por ejemplo, como si le tuviera fobia a algo, llamamos fobos, ¿no? Si el colesterol le tiene fobia o no se junta o no se disuelve con el agua, decimos que es una molécula hidrofóbica, ¿sí? Hidrofóbica. Muy bien, entonces estamos entendiendo eso. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos detalles de liposoluble, hidrosoluble, lipofílica, en este caso hidrofóbica? Porque, ¿cuál es el componente líquido de la sangre? El plasma. Entonces, el plasma está compuesto principalmente ¿por qué? ¿Por qué, doctores? Por agua. Entonces, yo les pregunto, muy importante, ¿el colesterol puede viajar a través del agua? ¿Se disuelve en el agua el colesterol? ¿Qué acabamos de decir? No, exacto, no se disuelve en el agua. Entonces, quiere decir que si yo quiero transportar el colesterol dentro del torrente sanguíneo, necesito alguien que lo lleve. La sangre no puede ser, o sea, mejor dicho, el plasma no puede ser. Necesito alguien que sea capaz de cargar el colesterol, una molécula que pueda llevar el colesterol. Y aquí hablamos de las famosas lipoproteínas. Este detalle tan simple que parece es muy importante para efectos de medicina para entender cómo es que el colesterol se puede acumular, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar principalmente el colesterol en la sangre? Dentro de las lipoproteínas. Entonces el colesterol, vamos a ponerlo así de verde, va a viajar dentro de una estructura llamada lipoproteínas, que como su nombre lo dice, es un conjunto de lípidos, sobre todo fosfolípidos, con proteínas llamadas apoproteínas, ¿sí? Entonces, estas son lipoproteínas que cargan colesterol y se van a clasificar de acuerdo a su densidad. Entonces, por ejemplo, hay lipoproteínas, son 5 tipos principales, ¿no? De estas solo pongo como ejemplos dos. Las que llamamos lipoproteínas de alta densidad, o HDL por sus siglas en inglés, y las que llamamos lipoproteínas de baja densidad, o LDL por sus siglas en inglés también. Entonces, ambas cargan el colesterol, ¿sí? Cargan el colesterol, lo transportan, ¿no? Por ejemplo, la LDL lo lleva principalmente hacia la periferia, del hígado hacia los tejidos periféricos. En cambio, la HDL lo recoge de los tejidos periféricos hacia el hígado. Por eso muchas veces dicen, si yo estoy llevando el colesterol hacia los tejidos, eso es como si fuera malo. Por eso van a escuchar muchas veces que a la LDL le dicen el colesterol malo y al colesterol que carga la HDL le dicen el colesterol bueno. En realidad no hay un colesterol bueno ni malo, simplemente tienen distintos circuitos por donde va a transportarse. ¿Qué es el colesterol HDL? Es el colesterol transportado por la HDL, que es el colesterol LDL, el colesterol transportado por la LDL. ¿Sí? Entonces, aplicación clínica, muy importante, como futuros médicos o médicos quienes ya lo sean, ¿no? En este caso, cuando nos importa
o cómo nosotros sabemos que un paciente tiene valores aceptables de lipoproteínas o buenos de lipoproteínas? Cuando el colesterol que carga la HDL es alto y cuando el colesterol que carga la LDL es bajo. Porque quiere decir que llega poco colesterol hacia los tejidos periféricos, porque ahí no los necesitamos, y más bien el colesterol regresa al hígado porque ahí sí lo necesitamos. El colesterol tiene muchas funciones importantes, ¿sí? Sirve para la síntesis, ya lo vamos a ver, de ácidos biliares, sirve para la síntesis de hormonas, hormonas esteroideas, sirve para la señalización celular, sobre todo esas son sus principales funciones, pero ¿quién nos va a facilitar eso? El que esté cerca de esos órganos, o sea, que esté en el hígado, por ejemplo. Muy bien, entonces esa parte se ha entendido. Eso es muy importante para mí saber. El colesterol, que se haya captado que el colesterol que transporta la LDL es el que se acumula en la periferia. Y el colesterol que transporta la HDL es el que retorna al hígado, ¿no? De la periferia al hígado. Muy bien. Entonces, ¿alguna vez han escuchado de esta enfermedad? Quienes están quizás en los primeros años lo mencionan. La aterosclerosis. Si alguna vez han escuchado de esta enfermedad, ¿por qué se produce? ¿Tiene relación con las lipoproteínas? Quiero saber, ¿a ustedes qué les parece? ¿Se relaciona con alguna lipoproteína? Y si se relaciona con una lipoproteína, ¿con cuál creen que sea? ¿Con la HDL o con la LDL? LDL. Con la LDL. Cuando esa LDL está en mucha cantidad, llega un momento en que se puede alterar y se oxida. Se llama LDL oxidada. Esa LDL oxidada es fagocitada por unos macrófagos que se transforman en unas células llenas de grasa, que como la grasa, imagínense como ustedes cuando se lavan con jabón, no les sale una espuma, algo similar a estos macrófagos, es como si se llenaran de espuma, por eso se llaman células espumosas. Forman todo un proceso inflamatorio, pues, en este caso reclutan otras células, ¿sí? Por ejemplo, células musculares, células como los fibroblastos, y todo eso forma una placa producto, una placa que tiene tejido conectivo, que tiene tejido muscular, que tiene células inflamatorias, y que va a estar acá, en el vaso sanguíneo, vamos a ponerlo de rojo, se formó acá, y se conoce como placa de ateroma. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Aterosclerosis. ¿Y por qué se produce? Por el acúmulo del LDL oxidado. ¿Y qué tiene el LDL? Mucho colesterol. ¿Sí? Ese colesterol es el que fagocitan los macrófagos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Imagínense que esta placa obstruye el vaso sanguíneo, ya no va a fluir la sangre, y si no fluye la sangre, imagínense que este vaso sanguíneo sea, por ejemplo, las arterias coronarias. Puede producir un infarto agudo de miocardio. Si es la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, puede producir un infarto cerebral. Si es la arteria renal, o puede producir un infarto renal. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. La aterosclerosis es una enfermedad que puede ser muy severa. Entonces, por eso es que es tan importante conocer el metabolismo del colesterol. Quiero, siempre que tenemos estas clases, les hago hincapié en unir las ciencias básicas con la clínica, con entender por qué es que estudiamos. No es solo para memorizar cosas, el metabolismo del colesterol, sino es que es importante porque si conocemos cómo se forma el colesterol, podemos tratar las enfermedades que tienen un exceso de colesterol, como por ejemplo la aterosclerosis, el colesterol en la LDL. Entonces, ¿cuál es el tratamiento actual que se utiliza más? No es el más novedoso necesariamente, hay cada vez nuevos tratamientos, pero el tratamiento que se utiliza bastante en el manejo de la aterosclerosis es el que bloquea la síntesis del colesterol, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos descubrir cómo se hace eso? Conociendo la síntesis del colesterol. Muy bien. Entonces, punto muy importante, el colesterol es una proteína, perdón, es un lípido,
¿no? Por eso mismo es una molécula liposoluble, ¿sí? Y requiere de lipoproteínas para su transporte, ¿sí? Para su transporte. Muy bien. Entonces, esas lipoproteínas, dijimos, pueden ser LL, HDL. Muy bien. Eh, la membrana celular contiene colesterol. Es otra de las funciones importantes del colesterol. El colesterol se ubica junto a los fosfolípidos, o sea, tendríamos los fosfolípidos. Recuerden que la membrana celular es una bicapa lipídica, ¿sí? Que tiene también proteínas, pero por ahí hay entre los fosfolípidos moléculas de colesterol, por ejemplo. Ahí las estoy dibujando, ¿no? Estas como zigzag. En realidad no es así el colesterol, pero lo estoy ejemplificando de esa manera. ¿Y el colesterol qué hace con la membrana celular? Quienes ya han llevado biología celular y molecular, seguro han escuchado que el colesterol va a determinar qué tan rígida o fluida es una membrana celular. ¿Y de qué depende eso? Depende de la temperatura. Entonces, una membrana celular en bajas o a bajas temperaturas, ¿sí? Hace que el colesterol se vuelva fluido, ¿sí? Fluido. Hace que la membrana sea más fluida. En cambio, una membrana con altas temperaturas hace que el colesterol la torne más rígida. ¿Por qué es importante eso? Porque tiene que haber un equilibrio. Por momentos la membrana necesariamente tiene que ser un poco más fluida, por momentos tiene que ser un poco más rígida. Y eso es gracias al colesterol. Le brinda flexibilidad cuando tiene que ser fluida y durabilidad cuando tiene que ser rígida. Pero ya sabemos que eso va a depender mucho de la temperatura, ¿sí? Y eso no podría ocurrir si no tuviera la membrana celular colesterol. Muy bien. ¿Cuál es otra función importante del colesterol? Les había mencionado la síntesis de hormonas esteroideas. ¿A qué se le llama una hormona esteroidea? Son hormonas que derivan precisamente del colesterol. Una hormona esteroidea es una hormona derivada del colesterol, o sea, derivada de los lípidos. Si es derivada de los lípidos, esas hormonas, también como el colesterol, son liposolubles. Y recuerden que todo lo que es liposoluble, voy a ponerlo acá, todo lo que es liposoluble, si nosotros tenemos una célula, y aquí está la membrana celular, una molécula liposoluble, como se encuentra con la bicapa lipídica, es como si simplemente se deslizara entre la membrana y pasa. No necesita ningún receptor a nivel de la membrana. Por eso es que las hormonas que son esteroideas, o sea, son liposolubles, actúan ¿dónde? Dentro, dentro de la célula. Son hormonas que actúan de manera intracelular. Y eso seguro lo han visto o lo deben estar viendo, lo van a ver cuando revisen la parte de hormonas en sistema endocrino, ¿no? Las hormonas esteroideas actúan a nivel intracelular porque son liposolubles. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ejemplos de hormonas esteroideas, ¿no? El cortisol, la aldosterona, ¿no? Que son sintetizadas en las glándulas suprarrenales, y tenemos la testosterona, que es sintetizada en los testículos, en la gónada masculina, ¿no? Los estrógenos, la progesterona, que más bien se forman en los ovarios, que son las gónadas femeninas, ¿sí? Eso principalmente. Entonces, es importante el colesterol. Como vemos, el colesterol es una molécula muy importante. Muy bien. Ahora, ¿cómo se forma la síntesis del colesterol? Muy bien, aquí la vía que se utiliza, y vamos a empezar con las reacciones bioquímicas, la síntesis del colesterol se basa en la vía del mevalonato. Es una molécula muy importante que se tiene que formar eh, para que ocurra la síntesis del colesterol, el mevalonato. ¿Dónde ocurre? Aquí les he puesto retículo endoplásmico liso. La verdad es que si bien se menciona mucho el retículo endoplásmico liso, si queremos ser netamente estrictos, la síntesis del colesterol ocurre en dos lugares. Primero ocurre en el citoplasma y después ocurre en el retículo endoplásmico, ¿sí? Liso,
Ojo, doctor, es liso. Entonces, va, va a formarse en ambos lugares, ¿no? Tanto en el citoplasma como en el retículo endoplásmico liso. Pero si nosotros nos preguntamos qué organela es fundamental, el retículo endoplásmico liso es fundamental para la síntesis del colesterol. Muy bien. Y aquí vamos a recordar un poco de metabolismo de los carbohidratos. Entonces, les voy a resumir nuevamente. ¿Se acuerdan en qué consiste la glucólisis, doctores? En transformar una molécula de glucosa en Piruvato. piruvato. Excelente, muy bien. Esa es la glucólisis. ¿Ya está? El piruvato no puede, no puede entrar directamente al ciclo de Krebs, ¿no? Para que pueda pasar, ¿no?, al ciclo de Krebs, el piruvato tiene que transformarse dentro de la mitocondria, gracias a una enzima que, si ustedes recuerdan, cuando tuvimos la sesión también, ¿no?, por este medio de metabolismo en los carbohidratos, ¿cómo se llama la enzima que transforma el piruvato? Esa es la piruvato deshidrogenasa. Muy bien, piruvato deshidrogenasa. ¿Lo transforma en quién? Estamos hablando de la glucólisis que se continúa con el ciclo de Krebs. Acá un doctor ha puesto lactato deshidrogenasa, eso está perfecto, pero esa es la glucólisis que no se va a continuar en la mitocondria. Esta es la glucólisis que sí se continúa en la mitocondria. Piruvato deshidrogenasa. Lo transforma en acetilcoenzima. Acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A se junta con una molécula que ya estaba en la mitocondria, que es el oxalacetato, y juntos forman, ¿a quién? Ciclo de Krebs. Muy bien, el citrato, que es la primera reacción del ciclo de Krebs, ¿no? Todo esto ocurre dentro de incluso la piruvato deshidrogenasa, todo esto ocurre dentro de la Mitocondria. mitocondria. Muy bien, mitocondria. Entonces, eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. Pero nosotros, para sintetizar colesterol, ¿qué necesitamos? Si se dan cuenta, ya les había puesto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos acetilcoenzima A. Entonces es como si nos robáramos esa acetilcoenzima A. Sí, nos la robamos y lo utilizamos para la síntesis de colesterol. Sí, ustedes se preguntarán, pero doctor, usted ha dicho que este proceso no ocurre en la mitocondria, sino que ocurre en el citoplasma. La acetilcoenzima A, si ustedes saben y han revisado, no puede salir de la mitocondria. Entonces, o sea, no directamente. Claro, eso es cierto. Cuando tenemos mucho citrato, y lo vamos a ver también en la síntesis de ácidos grasos, cuando ya tenemos mucha energía, mucho citrato, el metabolismo de los carbohidratos está funcionando muy bien, entonces empezamos a sintetizar lípidos. Sí, como tenemos mucho citrato, sacamos ese citrato de la mitocondria. Y ese citrato que sacamos de la mitocondria, en el citoplasma, lo separamos nuevamente. ¿En qué? En acetilcoenzima A y oxalacetato. ¿Sí? Ese oxalacetato se transforma en piruvato y el piruvato regresa acá, ¿no? Eso sí puede pasar. Pero ya nos quedamos con la acetilcoenzima afuera. Y ahora sí, esa acetilcoenzima A se queda en el citoplasma y va a seguir reacciones dentro del citoplasma y se va a continuar en el retículo endoplásmico liso para la síntesis del colesterol. ¿Se entendió eso o alguna pregunta hasta acá? No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta parte. ¿Puede repetir lo último? Claro, Voy a repetir la parte en la que el citrato pasa, o sea, sale de la mitocondria para el retículo endoplasmático. claro. Y no se preocupen, les voy a repetir entonces. Les había mencionado, imagínense que esta es la mitocondria. El citrato es una molécula de 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. La acetilcoenzima A tiene solo 2 carbonos y el oxalacetato tiene 4 carbonos, ¿sí? Vamos a ponerlo
al revés, para que sea más fácil esquematizar. Ya está. Entonces, así es como se forma el citrato. Listo. Yo les había mencionado, el citrato sí puede salir de la membrana mitocondrial. Sale. Tenemos citrato afuera. ¿Sí? Y este citrato se rompe. Se rompe y se vuelve ¿quién? Se vuelve Acetil-CoA y y oxalacetato. oxalacetato. Excelente, ¿no? Muy bien. Y esta es la acetilcoenzima A que yo buscaba, ¿sí? Porque acá no la podía sacar directamente, la transformé en citrato y ahora nuevamente tengo acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, ¿para qué me va a servir? Dijimos, para la síntesis del Colesterol. colesterol. Muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿pero no nos vamos a llenar de oxalacetato? No, porque el oxalacetato se transforma en piruvato, ¿sí? Simplemente le cortamos un carbono, se vuelve piruvato, porque recuerden que el piruvato tiene 3, y el piruvato va a entrar a la mitocondria para transformarse también en acetilcoenzima. Se regenera, se regenera el acetilcoenzima. Y ese exceso de carbono se puede utilizar por ahí para otras moléculas. No hay problema con eso, ¿sí? Entonces el oxalacetato no va a ser malo en exceso porque se puede reincorporar a la mitocondria. Y la acetilcoenzima nos sirve para la síntesis del colesterol. Solo que no la pudimos sacar de frente. Sería muy fácil si la célula pudiera hacer directamente esto. ¿Por qué no se puede sacar de frente? ¿Por qué creen, doctores? Porque la célula es tan sabia que lo que hace es que la acetilcoenzima no se puede escapar. ¿Por qué? Porque la acetilcoenzima normalmente la utiliza para el ciclo de Krebs. Si se le escapara, sería muy difícil hacer ciclo de Krebs, sería muy difícil formar energía. Tiene que mantenerla dentro de la mitocondria. Por eso es que para que la acetilcoenzima salga, primero tiene que transformarse en citrato, sale como citrato y recién vuelve a ser acetilcoenzima. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí, doctores, o todavía queda alguna duda? Me comentan, no hay problema. Sí, ya se Muy, entendió. muy bien. Entonces, ahora tenemos la acetilcoenzima. Pero yo no necesito una acetilcoenzima. ¿Saben qué necesito yo? Para eso yo he puesto acá. Yo necesito, este es el primer paso. Yo necesito 2. Entonces vamos a señalar con el puntero. Yo necesito una acetilcoenzima y otra acetilcoenzima. Primer paso de la síntesis del colesterol. Yo junto una molécula de acetilcoenzima A con otra molécula de acetilcoenzima A para formar una molécula llamada acetoacetilcoenzima A, ¿sí? Más una coenzima A que me sobró, pero esa no está dentro de la molécula. Me sobró y está ahí y yo la puedo reutilizar porque la coenzima A es muy útil para diferentes procesos bioquímicos, pero no hay problema con que me haya sobrado. Yo lo que quería era formar acetoacetilcoenzima A. ¿Cómo se llama la enzima que hace esto? Si yo formo, yo lo que hago es juntar acetilcoenzima A, se llama acetilcoenzima A, y lo que estoy agregándole es en este caso, un grupo acetil, por eso se llama aciltransferasa. Transfiero un grupo acetil. Acetilcoenzima A, aciltransferasa. ¿Se entiende? Ese es el nombre que tiene esta enzima. Acetilcoenzima A aciltransferasa es la primera enzima que vamos a ver entonces en la síntesis del colesterol, que necesitaba 2 acetilcoenzima. Muy bien. Entonces, solo nos quedamos con esto. Voy a colocar acá resaltado de verde. Solo tenemos esto, acetoacetilcoenzima. Segundo paso. Yo utilizo la acetoacetilcoenzima para que se junte con otra acetilcoenzima. O sea, llevamos una más, una acetilcoenzima. Ven que la acetilcoenzima es muy importante para la síntesis del colesterol.
Y ahora voy a formar una molécula que es crucial para la síntesis del colesterol. ¿Saben cómo se llama esta molécula? Que está con sus siglas acá. HMG-CoA. Se llama HMG-CoA o hidroximetilglutaril coenzima A. Es hidroximetilglutaril coenzima A o HMG-CoA por sus siglas. Si yo tengo una enzima que forma HMG-CoA, ¿cómo le llamaré esta enzima? HMG-CoA, recuerden, formar es síntesis, se llamará sintasa. También la pueden encontrar como sintetasa, es lo mismo. HMG-CoA sintasa, HMG-CoA sintetasa. Muy bien. Y ahí quedó un exceso de coenzima A, no hay problema. Yo lo puedo reutilizar para algún otro proceso bioquímico. Lo que me importaba formar era HMG-CoA. ¿Se entendió hasta ahí esta primera parte? Son las dos primeras reacciones. Entonces recién estamos empezando, poco a poco. Muy bien. Si no hay dudas, entonces continuamos. Esa HMG-CoA, sí, esa HMG-CoA me va a servir, aquí está, HMG-CoA me va a servir para formar, ahora sí, ¿por qué esto se llama vía del mevalonato? Porque en algún momento yo tengo que formar mevalonato, ¿sí? ¿Y qué es el mevalonato acá? Es una nueva molécula que se forma gracias a que yo reduzco, ¿no? En este caso, la HMG-CoA, le quito, en este caso, una coenzima A, le quito una molécula de agua y formo mevalonato. Si yo a la HMG-CoA la reduzco, ¿cómo creen que se llama esta enzima? HMG-CoA reductasa, porque la reduzco. Es HMG-CoA reductasa. Muy bien. Entonces, esta enzima, como les digo siempre en bioquímica, si hay enzimas que se pueden olvidar por completo, eh, porque la memoria no es frágil y uno se puede olvidar alguna enzima por completo. Pero hay enzimas que es importante que las recuerden. ¿Por qué? Porque son las que se llaman enzimas limitantes de reacción, o sea, son las que van a participar en la reacción más importante de un proceso bioquímico. ¿Por qué más importante? Porque si yo este proceso, este paso, lo bloqueo, no importa cuántos pasos más haya, ya no se va a dar la reacción. Por eso es muy importante. Suelen ser los pasos que demoran más, por eso es que estos pasos son más propensos a que se bloqueen o que se estimulen. En este caso, la HMG-CoA reductasa, jamás se olvide, en la síntesis del colesterol, la HMG-CoA reductasa es la enzima limitante de reacción, ¿sí? La HMG-CoA reductasa. Entonces yo les pregunto, doctores, si ustedes ya saben que esto va a terminar en colesterol, ¿no? Va a terminar como síntesis de colesterol, y quieren tratar a un paciente que tiene un exceso de colesterol, por ejemplo, en la aterosclerosis, quieren desarrollar un fármaco, ¿qué enzima creen que debe inhibir ese fármaco? Si ustedes quieren desarrollar un tratamiento. Exacto, la HMG-CoA reductasa. Bueno, les cuento que los fármacos más utilizados actualmente en el tratamiento de la aterosclerosis tienen ese mecanismo de acción. Son inhibidores de la HMG-CoA reductasa y son las estatinas. Quizás alguno ha escuchado alguna vez atorvastatina, rosuvastatina, ¿no? Esos son ejemplos de estatinas, son fármacos que bloquean la síntesis del colesterol porque bloquean la HMG-CoA reductasa. Eso es un concepto muy importante que ustedes se deben llevar de síntesis y de metabolismo del colesterol en general, ¿sí? No se olviden, ¿sí? HMG-CoA reductasa. Ya está. Entonces, ese es el paso limitante de reacción, es un paso muy importante. ¿Y qué hacemos con el mevalonato? ¿No? En el siguiente paso, lo que hacemos con el mevalonato es empezar a agregarle fosfatos.
grupos fosfato. ¿Cómo se llaman las enzimas que agregan grupos fosfato? Se llaman quinasas. ¿Sí? Cuando yo quito fosfato, esas son fosforilasas. Voy a ponerlo acá. Cuando yo agrego un grupo fosfato, esa enzima es una quinasa. Cuando yo quito un grupo fosfato, esa enzima es una fosforilasa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el mevalonato le vamos a agregar un grupo fosfato en el carbono 5, por eso se llama mevalonato 5-fosfato. ¿Qué enzima participa acá? Es la que va a agregar un fosfato en el carbono 5 del mevalonato. Entonces, ¿cómo la llamo? Mevalonato 5 quinasa. Pregunta, doctores, ¿de dónde creen que salen los grupos fosfato? ¿De dónde salen principalmente? Del ATP. O sea, este paso requiere energía. Es una reacción que requiere energía. Quiere decir, ¿uno utiliza energía para sintetizar colesterol? ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí. Uno utiliza energía, ATP, para la síntesis del colesterol. ¿Sí? Es un proceso anabólico, es un proceso de formación de una nueva molécula. Necesita ATP, requiere energía. Muy bien. Entonces, ya tenemos el mevalonato 5-fosfato y ahora ese mevalonato le agregamos más fosfato. Entonces, será un fosfomevalonato, porque ya era mevalonato con fosfato, fosfomevalonato quinasa, porque le estoy agregando otra vez fosfato. ¿Y cómo se llama esta nueva molécula? Se llama pirofosfato de mevalonato o mevalonato pirofosfato, ¿no? Cualquiera de las dos formas. ¿Y qué necesité? ¿De dónde salió ese nuevo fosfato, doctores? Del Del ATP. Del ATP. No se olviden, esta síntesis del colesterol requiere energía. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta acá vamos con el mevalonato pirofosfato. ¿Sí? Luego, ese mevalonato pirofosfato lo vamos a ir transformando. Estos pasos, como les mencioné, lo más importante en bioquímica no es memorizarse todas las enzimas y todas las reacciones. Lo más importante es entender cuáles son las reacciones más importantes, por qué son importantes, tener un esquema mental de más o menos cómo sucede un proceso bioquímico, porque son demasiadas reacciones en el cuerpo humano como para poder aprenderlas todas de manera exhaustiva. Hay que saber lo fundamental de cada uno. Entonces, el mevalonato pirofosfato se transforma en una molécula que se llama isopentenil pirofosfato. ¿Sí? ¿Cómo se transforma? Porque le quitamos un grupo carboxilo, ¿no? El COOH, ese es un grupo carboxilo. Entonces, si yo le quito un grupo carboxilo al mevalonato pirofosfato, esta enzima se llama mevalonato pirofosfato de carboxilasa o descarboxilasa, ¿sí? Lo mismo. Muy bien. Luego, doctores, tenemos tres moléculas de estas. O sea, este proceso que dijimos, ¿no? Para formar un isopentenil pirofosfato, lo hacemos 3 veces. Tenemos 3 isopentenil pirofosfato. Y una vez que tenemos 3 de estas moléculas, las condensamos en una sola molécula. ¿Sí? Esa sola molécula es el farnesil pirofosfato. ¿Sí? Farnesil pirofosfato. Y luego 2 de esos farnesil pirofosfato los condensamos, los juntamos, los fusionamos en una molécula que se llama escualeno. Si yo tengo una enzima que forma escualeno, ¿cómo se llamará esa enzima? Escualeno sin sintasa. ¿Sí? Escualeno sintasa. Entonces, 2 de estos farnesil pirofosfato los estamos transformando en escualeno. Muy bien. Y ya estamos muy cerca del colesterol. El escualeno tiene un paso muy, muy importante, que si bien no es limitante de reacción, es muy importante. ¿Por qué?
porque le va a dar la estructura cíclica al colesterol, ¿sí? Recuerden que hay carbonos, por ejemplo, cuando yo hablo de un ácido graso es un carbono así, es una cadena de carbonos e hidrógenos así, un ácido graso. Pero cuando hablamos del colesterol, el colesterol necesita toda una estructura muy particular, ¿no? O sea, una estructura cíclica, ¿sí? Una estructura cíclica, así. ¿Se acuerdan cómo se llama esta estructura básica del colesterol? Es uno de los nombres más largos en química, ¿no? Se llama ciclo, pentano, exacto, muy bien, doctor. Ciclopentano per hidrofenantreno, que es la base del colesterol. ¿Cuándo aparece el ciclo pentano per hidrofenantreno? Aquí, en la ciclación del paso 9 que decimos, cuando se forma el lanosterol. Como se produce el ciclo, la enzima se llama óxido escualeno ciclasa. Acá un doctor pregunta, la enzima del paso 5 se llama, sí, geranil transferasa. Geranil transferasa es la que va a fusionar tres moléculas de isopentenil pirofosfato y va a formar el farnesil. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el anosterol ya tiene el ciclo. Ya a partir de acá es mucho más sencillo. Ese lanosterol se va a transformar, ¿no?, poco a poco en 7-dehidrocolesterol, que eventualmente ese 7-dehidrocolesterol va a transformarse en colesterol. ¿Por qué acá ya no pongo más enzimas? Porque realmente las enzimas que implican la síntesis del colesterol son más, ¿sí? Son varias reacciones, pero al final estos son los pasos más importantes, ¿sí? Saber que del lanosterol ya pasa a ser 7-dehidrocolesterol y luego colesterol, ¿sí? Muy bien. Entonces hemos visto paso a paso cómo ocurre la síntesis del colesterol. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? No, Disculpe, Sí, doctora. me gustaría saber qué hacía la enzima del paso 6. Mevalonato pirofosfato descarboxilasa. Sí, ¿Cuál es su pregunta sobre esa enzima, doctora? ¿qué es lo que le hacía al mevalonato pirofosfato? Ah, ya. Al mevalonato pirofosfato le quita un grupo carboxilo. ¿Cómo es un grupo carboxilo? COOH. Le quita. Entonces le quita un COH y por eso, como quita un carbono o un grupo carboxilo, se le llama decarboxilasa. Le estoy quitando un carboxilo. O también llamado descarboxilasa, ¿no? Cualquiera de los dos está correcto. Y pasa a llamarse isopentenil pirofosfato cuando tiene un carbono menos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces esa es la síntesis del colesterol. Muy bien. ¿Por qué era importante el colesterol? O dijimos, tiene muchas funciones el colesterol. Para la síntesis de hormonas, para la función de la membrana celular, ¿no? Para la formación de ácidos biliares. Entonces el colesterol tiene que ser regulado, porque no podemos tener, no puede ser que nos quedemos en déficit de colesterol, porque siempre necesitamos colesterol. Por ejemplo, las hormonas sexuales necesitan colesterol, el cortisol necesita colesterol, la aldosterona necesita colesterol, todo parte del colesterol. Entonces, cuando tenemos poco colesterol, hay una molécula o un complejo de moléculas que regula esto, ¿sí? Que se llaman por sus siglas, ¿no? No es necesario detallar mucho acá, simplemente INSIG, SCAP y SRBP. La más importante, la que quiero que se acuerden, es esta de acá, SRBP. Porque cuando hay poco colesterol, lo que pasa es que se escinde, o sea, se separa esta molécula, SRBP, de todo este complejo regulador y se dirige al núcleo. Y en el núcleo, ¿saben qué hace? Se une con el elemento regulador de los esteroles, ¿sí? Que se llama SRE o elemento regulador de los esteroles, que funciona
en este caso como un promotor de la activación del gen de la HMG-CoA reductasa. ¿Y se acuerdan qué era la HMG-CoA reductasa, doctores? La enzima limitante de reacción, muy bien, de la síntesis del colesterol. Se empieza a sintetizar HMG-CoA reductasa. Si hay más HMG-CoA reductasa, ¿qué va a haber? Mayor síntesis de colesterol. O sea, endógena se refiere a la producción propia del colesterol. ¿Sí? Muy bien, doctores. Entonces, así se regula, gracias a esta molécula SRBP, ¿no? Y por eso ven que es muy importante. ¿Qué hacía la HMG-CoA reductasa, doctores? ¿Qué transformaba en qué? A ver, ¿alguien se acuerda? Reduce ¿a quién? A Al la mevalonate. HMG-CoA, ¿no? Muy bien, la reduce a mevalonato, ¿no? Como lo ha comentado la doctora, como lo comentó el doctor en los comentarios. Muy bien. Entonces, esa es la regulación. ¿Para qué se usa el colesterol? Dijimos, por ejemplo, en el hígado, ese colesterol es importante para la síntesis de ácidos biliares, ¿sí? La síntesis de ácidos biliares. ¿Cómo? Se forman, por ejemplo, el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, ¿sí? Que cuando se les agrega, ¿no?, aminoácidos como taurina, glicina, ¿sí? Taurina, glicina, se forman más ácidos biliares que pueden servir para la emulsión. En este caso es como si funcionaran como un detergente que va a servir para disolver a las grasas, ¿no? El ácido taurocólico, glicocólico, tauroquenodesoxicólico, glicoquenodesoxicólico. Lo importante es que recordemos que los ácidos biliares sirven para la digestión de las grasas, o sea, la digestión de los lípidos de la dieta. Si no tenemos colesterol, no podemos digerir los lípidos, ¿no? Entonces es muy importante para eso también. Muy bien. ¿Y dónde se almacena? ¿Dónde se almacenan, por ejemplo, estos ácidos biliares que contienen mucho colesterol? Se almacenan en la vesícula biliar, ¿sí? ¿Cuándo es que la vesícula biliar decide liberar en este caso, los ácidos biliares, después de la ingesta de alimentos? O sea, es una liberación postprandial, después de los alimentos, ¿sí? ¿Y para qué sirve, dijimos, doctores? Para la digestión de los lípidos. Viajan, se van hacia el intestino. Recuerden que la vesícula biliar tiene el conducto cístico que se junta con el conducto hepático común, que forman el conducto colédoco. Eso es más anatomía. Llega a la segunda porción del duodeno, y en la segunda porción del duodeno es donde van a salir los ácidos biliares, van a degradar o digerir, mejor dicho, los lípidos, y de pronto todos esos ácidos biliares que se liberaron, la mayor parte no se elimina por las heces, la mayor parte se reabsorbe. ¿Cómo se llama la circulación que hace que el contenido del intestino regrese al hígado? Enteropática. Muy bien, circulación enterohepática. Entero es intestino, hepato es hígado. Regresa del intestino hacia el hígado a través del sistema porta, ¿no? Recuerden que sus vasos sanguíneos absorben los nutrientes, pasan por el sistema porta, viajan al hígado, se detoxifica, y luego ya pasa a la circulación tal cual la conocemos, ¿no? Pero primero hay una circulación enterohepática. Entonces, la mayor parte de los ácidos biliares se reabsorbe por el intestino. Muy bien. Entonces, hasta acá, doctores. Vamos a llevar algunas preguntas y luego vamos a dar un pequeño descanso de unos 5 minutos para continuar con la síntesis de los ácidos grasos. A ver, cuando hablamos acá
de manera voluntaria, ustedes escriben, levantan la mano, yo les voy leyendo la pregunta y a ver qué opinan ustedes. Vamos a colocarlo de color morado. A ver, durante la síntesis del colesterol, ¿qué enzima o la enzima tal une dos moléculas de acetil-CoA para formar acetoacetilcoenzima? ¿Se acuerdan? A ver, aquí un doctor ha levantado la mano. Acetil-CoA, aciltransferasa. Muy bien, ¿no? Transformo un acetilcoenzima A agregándole un grupo acetil, por eso es que se llama aciltransferasa. Aquí una doctora ha levantado la mano. A ver, han levantado la mano, creo. Ahí. Entonces, esa sería la pregunta 1, ¿no? La pregunta 2 nos dice, la síntesis del colesterol se da en, a ver, la doctora ha levantado la mano. En el retículo endoplasmático liso. Muy bien. En el retículo endoplasmático liso. Siempre y cuando nos pregunten por quién, por una En la organismo. proteína se incluye el citoplasma donde inicia. Claro, muy bien, porque si no, sería retículo endoplásmico liso y citoplasma, ¿no? Acá el doctor también ha levantado la mano. A ver, la pregunta 3 nos dice, durante la síntesis del colesterol, la enzima, ¿qué enzima reduce la HMG-CoA en mevalonato? A ver, el doctor que todavía no ha participado, creo. La HMG-CoA reductasa. Muy bien, la HMG-CoA reductasa. Que ustedes saben que esa es la enzima limitante de reacción. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 4. A ver, nos dice, durante la síntesis del colesterol, la enzima, ¿qué enzima combina acetoacetil-CoA y acetil-CoA para formar, ahí está el secreto, formar HMG-CoA? A ver, doctor. HMG-CoA sintasa. Claro, la HMG-CoA sintasa, ¿no? Sintasa. Muy bien. Entonces, todo lo hemos visto en la parte de las reacciones, ¿no? Se dan cuenta, muchos nombres de las enzimas se pueden sacar deduciendo lo que hacen, ¿no? O recordando lo que hacen. Muy bien. Aquí un par de preguntas más. A ver, esta pregunta nos dice, ¿es la enzima que controla el paso limitante de reacción en la síntesis del colesterol? ¿Cuál será? La HMG-CoA reductasa. Claro, ahí sería la HMG-CoA reductasa. Muy bien. Y finalmente nos dice, la vía DEL se utiliza para la síntesis del colesterol. ¿Se acuerdan cómo se llama esta vía metabólica? Mevalonato. Muy bien, la vía del mevalonato. Sí, la vía del mevalonato. Y a ver, una pregunta que no necesariamente es mitad bioquímica, mitad farmacología. ¿Qué fármacos inhiben a la HMG-CoA reductasa, dijimos? Las La estatinas. sorbotostatina. Las Estatina. Sorbotostatina. estatinas, ¿sí? Acuérdense como si yo detuviera, ¿no? Detener, estatinas. Ejemplo, atorvastatina, rosuvastatina. Voy a poner atorvastatina, que es la más, que a veces escuchamos un poco más, ¿no? Ejemplo. Muy bien, doctores. Muy bien. Entonces, las preguntas que han sido para completar, excelente, ¿no? Las han resuelto de manera muy sencilla. Muy bien. A ver, vamos a ver un caso. Esta es la forma de preguntar en el USMLE para el examen
de ciencias básicas, que es el o el 1, ¿no? El examen 1 de ciencias básicas. Entonces, a veces se adjunta una imagen. No crean que es raro que se coloque una imagen, es frecuente que algunas tengan imágenes adicionales. Entonces, casi siempre yo les digo que son dos tipos de preguntas. O son preguntas que tienen un caso clínico y les preguntan algo de ciencias básicas, o son preguntas que dicen un investigador está o en un proceso de investigación y les preguntan algo muy puntual de alguna reacción, ¿no? Por ejemplo. Acá tenemos el segundo tipo, ¿no? A ver, se lleva a cabo un estudio de investigación, dice, un estudio de investigación, para determinar la biosíntesis de una molécula involucrada en la estructura de la membrana celular, la síntesis hormonal y la señalización celular. ¿Qué molécula es esa, doctores? Colesterol. El colesterol. Colesterol. Ese estudio está buscando el colesterol, está investigando el colesterol. Ok. Un aislado de este compuesto, o sea, aislaron colesterol, se obtiene de las glándulas suprarrenales de ratas, con la estructura que se describe a continuación. O sea, hay esta molécula en las glándulas suprarrenales, eso nos reafirma que es el colesterol, ¿no? ¿Qué hormonas forma el colesterol en las glándulas suprarrenales? Por ejemplo, ¿alguien sabe? La gonadotropina. Las gonadotropinas, recuerden que son la FSH y la LH, y esas más bien se forman en la hipófisis, ¿sí? Ok. ¿Sí? Pero las gonadotropinas estimulan en las gónadas la formación de testosterona, la formación de estrógenos a partir del colesterol, eso sí es correcto. Pero en las glándulas suprarrenales, ¿quién será? Muy bien, acá el doctor nos comenta cortisol, ¿no? El cortisol, que es un glucocorticoide, ¿no? La próxima semana tenemos una sesión también así abierta sobre morfofisiología del sistema endocrino, entonces ahí vamos a repasar un poco más sobre las hormonas. Entonces, glándulas suprarrenales. Muy bien. Otra, por ejemplo, la aldosterona, ¿no? Que es un tipo de mineralocorticoide, aldosterona. Con la estructura química que se describe a continuación. ¿Quién es esta molécula? ¿Alguien sabe? Colesterol. Esa molécula se llama colesterol. Esa es la imagen del colesterol. Vemos el ciclo pentano-perhidrofenantreno, los grupos de carbono, los hidrógenos, perdón. Ese es el colesterol. Muy bien, pero ¿cuál es la pregunta? Nos dicen, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor de esas alternativas? ¿Cuál es mejor el sitio de síntesis de esta molécula? O sea, nos están preguntando dónde se sintetiza. En resumen, de toda esta pregunta, ¿cuál es el resumen? ¿Dónde se sintetiza el colesterol? Entonces tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Citoplasma o mitocondria. Citoplasma, muy bien, pero recuerden que la mitocondria no, sino es el retículo. Retículo diplomático liso. Claro, el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Recuerden que en la mitocondria no ocurre la síntesis del colesterol. De la mitocondria lo que rescatamos es el citrato, que en el citoplasma se vuelve acetilcoenzimado. ¿Sí? ¿Se entendió eso o todavía queda alguna duda relacionada? Sí, se entendió. Muy bien. Entonces, de esas 5 alternativas, ¿cuál les parece que sería la respuesta? Citoplasma. Citoplasma, ¿no? El aparato de Golgi no, el núcleo tampoco, el espacio extracelular tampoco, la mitocondria tampoco. Por ejemplo, en la mitocondria ocurre la degradación de ácidos grasos, lo que se conoce como beta-oxidación. Eso sí podría ser, pero aquí estamos hablando de la síntesis del colesterol. Muy bien. Otro ejemplo de una pregunta de opción múltiple. Se lleva a cabo un estudio de investigación, otra vez, un estudio de investigación, para comprender mejor la función de una molécula que provoca el endurecimiento de las arterias coronarias cuando se encuentra en altas concentraciones. ¿Cómo se llama esa enfermedad, doctores? Esclerosis. Esclerosis. Aterosclerosis.
Muy bien. ¿Y quién la produce? El acúmulo de Colesterol. colesterol, sobre todo en la LDL oxidada. L. Muy bien. Entonces, nuevamente, una biopsia suprarrenal se aísla el compuesto cuya estructura química se describe a continuación. Esta estructura química, ¿quién es? Colesterol. El colesterol. Muy bien, ya se van familiarizando con la imagen del colesterol. Ahora nos dice la pregunta, ya que sabemos que es colesterol, ¿cuál de las siguientes opciones describe una función celular crítica muy importante de esta molécula? Nos están preguntando cuál es función del colesterol. ¿Cuál de estas alternativas será la mejor respuesta? Acá nos dicen la C, la La D. D. La respuesta sería la D. La A ver, D. es precursor de la síntesis de catecolaminas. ¿Quiénes son las catecolaminas, doctor? Noradrenalina, adrenalina y dopamina. ¿De cómo se sintetizan las catecolaminas? Se sintetizan a partir de un aminoácido llamado tirosina. Entonces, no tiene mucho que ver con el colesterol. Entonces, ¿es un agente antioxidante? No es su función de ser un agente antioxidante. Por ejemplo, hay moléculas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, pero la glutatión peroxidasa se forma por otras vías, ¿no? Como por ejemplo la vía de las pentosas fosfato. Sí, doctor, ha levantado la mano uno de ustedes. Profesor, eso de las catecolaminas, ¿me lo podría volver a explicar? Ah, la primera, ¿no? La síntesis de catecolaminas, ¿se refiere? Sí, sí, sí. Utiliza un aminoácido, ¿sí? Que es muy importante, que es la tirosina. La tirosina sirve para formar noradrenalina, adrenalina, dopamina. Estas tres son llamadas catecolaminas. Tienen funciones muy importantes, funcionan como neurotransmisores, por ejemplo. Pueden regular de alguna manera el metabolismo, o sea, pueden tener efecto como hormonas también, ¿sí? Recuerden que el sinónimo de noradrenalina es norepinefrina y el sinónimo de adrenalina es epinefrina. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Sí, pero Muy bien. Entonces, mediador de la muerte celular programada, no. Recuerden, la muerte celular programada, ¿cómo se llama? apoptosis. Sí. Apoptosis. Muy bien. Hay dos vías, la vía extrínseca, que tiene el receptor de muerte, ¿no? Y la vía intrínseca, que tiene más bien la acción de las mitocondrias, de ahí, por ejemplo, actúa el citocromo C. No tanto el colesterol, no se relaciona. Precursor de la síntesis de hormonas, sí. Específicamente, ¿cómo se llaman estas hormonas, doctores? Esteroideas. Esteroideas, muy bien. ¿Va a ser importante para la síntesis de ADN? No. Para la síntesis de ADN necesitamos ácidos nucleicos. O sea, necesitamos tres elementos, ¿no? Grupos fosfato, necesitamos un azúcar pentosa, ¿no? Por ejemplo, ribosa, desoxirribosa, eso se obtiene de la vía de las pentosas. Y necesitamos purinas y pirimidinas, que ese es un tema aparte, que es sobre la síntesis de purinas y pirimidinas, ¿no? Con eso se sintetiza ADN. Entonces, la D sería la mejor respuesta. Y finalmente, me parece sí, que esta es la última pregunta. Otro estudio de investigación para ver la biosíntesis de una molécula nos dicen que participa en la estructura de la membrana celular. Puede ser un fosfolípido, puede ser colesterol, puede ser una proteína de membrana. Vamos a ver. Una biopsia de hígado aísla el compuesto en la concentración más alta con la estructura química que se describe a continuación. ¿Esa estructura de quién es, doctores? Colesterol. Colesterol. Colesterol, ya la conocen mejor. Entonces, ¿cuál de las siguientes es la enzima que determina la velocidad de síntesis
de esta molécula. ¿Cómo se llama la enzima que determina la velocidad de síntesis de cualquier reacción? Se llama enzima Limitante. limitante de... HMG-CoA. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿Sintetasa o Reductasa. reductasa? Reductasa. 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 HMG-CoA, reductasa. UDP, glucosa pirofosforilasa, no. Esta enzima participa en la síntesis del glucógeno, ¿sí? El metabolismo de los carbohidratos. La ornitina transcarbamilasa tampoco, esta participa en el ciclo de la urea, ¿sí? Para eliminar los compuestos nitrogenados de las proteínas. La HMG-CoA sintetasa ya sabemos que forma HMG-CoA. Y la HMG-CoA reductasa transforma, ¿qué cosa, doctores? HMG-CoA en, ¿se acuerdan? Mevalonato. Mevalonato. Muy bien. Fenilalanina hidroxilasa, no, tampoco, esta tiene que ver, no, también con el metabolismo de los aminoácidos. Por ejemplo, cuando hay una alteración de la fenilalanina hidroxilasa, ocurre una enfermedad que por sus siglas en inglés es PKU, pero seguro la han escuchado como fenilcetonuria, ¿no? Entonces, no es tampoco la respuesta. Muy bien. Entonces, cerrado síntesis del colesterol, iba a dar un descanso, pero mejor vamos a continuar con síntesis de ácidos grasos, si les parece bien, sobre todo por cuestiones de tiempo. No sé si ha quedado alguna duda hasta acá, doctores, sobre el colesterol. ¿Podría explicarme un poquito más cómo es que el colesterol es precursor de las sales biliares? Ah, acá. El colesterol para lo que sirve es para formar el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico, ¿sí? ¿Cómo se forman? ¿Dónde se forman? Se forman en el hígado. Específicamente, ¿en qué células? En los Hepatocitos. hepatocitos. Ahí es donde se transforma el colesterol en ácido cólico y queno desoxicólico, ¿no? Ese ácido base, ¿no? O sea, no base desde el término ácido base, sino me refiero, ese es como que en este caso sería el molde para formar los ácidos biliares más avanzados, que son, por ejemplo, el taurocólico, glicocólico, tauroqueno, o sea, todos los que requieren aminoácidos. Algunos autores llaman a los ácidos biliares que se forman directamente del colesterol como ácidos biliares primarios, y a los que se les agrega aminoácidos los llaman ácidos biliares secundarios, ¿sí? Pero este proceso ocurre en los hepatocitos, ¿sí? No sé si quedó más claro la síntesis. Sí, gracias. Ok. Muy bien, doctores. Entonces pasamos a ver la síntesis de ácidos grasos, que ha sido el tema más votado. Parece que aquí hay un poco de dificultad, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué son los ácidos grasos? También son lípidos, solo que estos son la forma más simple de los lípidos, la forma más básica. Así, como vemos acá, son cadenas que contienen carbono e hidrógeno, básicamente eso. Que dependiendo de cuántos carbonos tengan, va a haber algunas que son cortas, medias, largas, muy largas. Usualmente las cadenas entre cortas y medias, los ácidos grasos, perdón, de cadena corta y media, se obtienen de la dieta, de los alimentos. En cambio, los ácidos grasos de cadenas largas o muy largas tienen una síntesis endógena. Es decir, nosotros mismos los sintetizamos esos ácidos grasos, ¿sí? Específicamente, ¿cómo se llama la molécula que nos permite sintetizar ácidos grasos cada vez más largos? Se llama palmitoil coenzima. En otras palabras, lo que vamos a aprender en la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Aquí está, me había olvidado de mostrarles, ¿no? Lo que vamos a conversar es, primero esta introducción, luego qué ocurre antes de la síntesis en sí, la síntesis de los ácidos grasos, y bueno, acá no vamos a ver la parte de preguntas abiertas ni opción múltiple, sobre todo por cuestiones de tiempo.
Y entonces el palmitoil coenzima A es una molécula, un ácido graso de 16 carbonos, que es la base para sintetizar ácidos grasos de cadenas un poco más largas. Muy bien. ¿Qué necesito nuevamente? ¿Qué necesitaba para la síntesis de colesterol, doctores? Acetil, acetilcoenzima A. ¿Qué necesito para la síntesis de ácidos grasos? También necesito acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, nuevamente la acetilcoenzima A, para que vean lo importante que resulta la acetilcoenzima A. Entonces, antes de hablar de la síntesis de los ácidos grasos, ¿qué debemos obtener? Se debe obtener acetilcoenzima A. Normalmente, cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿qué hormona se libera? Se libera la insulina, ¿sí? La insulina, ¿dónde se produce, doctores? Páncreas. En el páncreas, ¿no? En las células beta del páncreas, y estimula la captación de glucosa, recuerden, gracias a la expresión de GLUT4 en el músculo esquelético, en el hígado y en los adipocitos, y eso hace que la glucosa se utilice en un proceso llamado glucólisis. Se va a formar el piruvato, que ya saben, entra a la mitocondria y gracias a la piruvato deshidrogenasa se transforma en acetilcoenzima A. Aquí está la acetilcoenzima A que necesitamos. ¿Cómo podemos utilizar la acetilcoenzima A? Necesito transformarla ¿se acuerdan? En citrato. Citrato. En citrato. ¿Cómo se llama la enzima que transforma o que forma citrato? A partir de acetilcoenzima A y oxalacetato. Citrato sintasa. Muy bien, citrato sintasa. Es la primera enzima del ciclo del citrato, ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs, ¿no? Muy bien. Y finalmente el citrato forma especies reductoras, o sea, que cargan muchos electrones, como el NAT reducido, el FAT reducido, que van a la cadena transportadora de electrones y producen energía, gracias al bombeo de los hidrogeniones, ¿no? Que lo vimos en metabolismo de carbohidratos, en la sesión anterior, el repaso de bioquímica anterior. Entonces, cuando tenemos mucha energía, ¿qué sucede? El ATP bloquea a las enzimas del ciclo de Krebs, excepto la citrato sintasa. ¿Eso qué hace? Que ya no se dé el ciclo de Krebs y que el citrato pueda ser utilizado para otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, para que salga al citoplasma, perdón, claro, que salga al citoplasma y nos permita obtener acetilcoenzima o enzima. ¿Se entiende? ¿O alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces continuamos. ¿Cómo empieza la síntesis de ácidos grasos? Dijimos, el citrato, que estaba en la mitocondria, tiene que pasar ¿a dónde? Al citoplasma. ¿Sí? Ese citrato tiene que pasar al citoplasma. Les dije, el citrato es una molécula de 6 carbonos, lo rompe una enzima que se llama, es como una tijera, la citrato liasa, lo corta, ¿sí? Entonces, ¿qué obtiene de cortar al citrato? ¿Se acuerdan? Acetilcoenzima, acetilcoenzima. ¿Y qué otra molécula, doctores? El oxalacetato. Oxalacetato. Y ahora sí les detallo un poco más lo que pasa con el oxalacetato. Lo que pasa con el oxalacetato es que hay una enzima que se llama la enzima málica, ¿sí? Que lo transforma de nuevo en piruvato. Ese piruvato que está en el citoplasma, ¿se acuerdan? Regresa a la mitocondria y en la mitocondria puede regenerar al mismo oxalacetato para seguir formando, junto al acetilcoenzima A, más, ¿sí? Citrato, ¿sí? Cuando tenemos mucha acetilcoenzima, hay un exceso de acetilcoenzima A,
el cuerpo sabe que puede empezar a formar ácidos grasos. Entonces, estimula una enzima muy importante, que es esa enzima que regenera el oxalacetato. ¿Cómo se llama esa enzima que transforma el piruvato en oxalacetato? ¿Sí? Si el piruvato tiene 3 carbonos y el oxalacetato tiene 4, ¿qué hace esa enzima? ¿Le agrega o le quita un carbono? Le agrega. Le agrega un carbono. Entonces, si la que quita se llama descarboxilasa, ¿cómo se llamará la que agrega? Quinasa. Quinasa. Recuerden que la quinasa agrega fos. Carboxilasa. Claro, acá les voy a colocar. Si agrega fosfatos, eso se llama quinasa. Si quito fosfatos, eso se llama fosforilasa. Esa es una historia. Si agrego carbonos, eso se llama carboxilasa. Y si quito carbonos, eso se llama descarboxilasa. Muy bien. ¿Se entendió entonces? ¿Cómo se llamará esta enzima que le agrega carbonos al piruvato? Piruvato Carboxilasa. 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 ¿Sí? Muy bien, carboxilasa. Ya está. Entonces ahí tenemos la síntesis de los ácidos grasos. Continuamos. ¿Qué obtuvimos en realidad de todo este proceso? Les digo para que se acuerden cuál es el destino del oxalacetato, ¿no? Pero esto es una parte, ¿no? Es como lo que ocurre, podríamos decir, detrás de cámaras, ¿no? El oxalacetato se regenera. Ok, pero lo que nos importa es que se obtuvo, ¿qué cosa? Acetilcoenzima A, ¿sí? Eso es lo que nos importa, porque esto es lo que vamos a utilizar. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso, doctores? El siguiente paso es que la acetilcoenzima A se transforme en malonil, nunca se olviden, malonil coenzima A. Este es el paso más importante de la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Que la acetilcoenzima A se transforme en malonil coenzima A. Pregunta, yo les voy a dar una pista. La malonilcoenzima A tiene 3 carbonos. La acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. ¿Cómo se llamará la enzima que le agrega un carbono a la acetilcoenzima A? Acetil-CoA carboxilasa. Muy bien. Entonces, esta es la acetil-CoA carboxilasa. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a dar un momento. Me da un par de minutos. Voy a hacer una pausa. Muy bien, doctores. Continuamos. Gracias por la gentil espera. A ver, estábamos diciendo, ¿cómo se llama esta enzima? Acetilcoenzima A, carboxilasa, ¿sí? Entonces agrega un grupo carbono. ¿Y de dónde se obtiene ese grupo carbono? Del HCO3, ¿sí? Lo obtiene de ahí. Este paso es el más importante de la síntesis de ácidos grasos. Es el paso limitante de reacción. Es tan complejo este paso que no se da si no tenemos cofactores. Cofactores muy importantes. Por ejemplo, ¿qué requiere? Requiere la presencia de energía, o sea, requiere la presencia de ATP. ¿Qué más requiere esta enzima para que trabaje bien? Requiere que haya CO
CO2. Y requiere que haya una vitamina, la vitamina B7. ¿Alguien sabe cómo se llama la vitamina B7? Biotin. Biotina. Mnemotecnia para esto, ABC, ATP, biotina, CO2. Son los cofactores para la acetil-CoA carboxilasa. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que les dije? Si uno estimula esta enzima, la reacción se potencia muchísimo. Si uno inhibe esta enzima, la reacción más bien se detiene. Entonces es una enzima que puede ser regulada. La acetil-CoA carboxilasa. Sí, doctor. Profe, hablando de la biotina también se encuentra en el piruvato carboxilasa como cofactor, ¿verdad? Claro, sí. La mayoría de carboxilasas, sí, utilizan el ABC, o sea, ATP, biotina y CO2. Es correcto, doctor. Sí. Es más, dentro del complejo piruvato deshidrogenasa, recuerden que el complejo piruvato deshidrogenasa, que es la que transforma el piruvato en acetilcoenzima A, lo que va a hacer es tener varios pasos dentro. Agrega, por ejemplo, quita carbonos, va a modificar, también tiene los mismos cofactores, ¿sí? Es algo muy parecido. Y en el ciclo de Krebs también hay pasos que utilizan los mismos cofactores. Entonces, el ATP, acuérdense siempre del ABC, ATP, biotina y CO2, siempre están juntos en muchas enzimas. Muy bien. Entonces, esta enzima puede ser regulada. Puede ser regulada de dos formas. Por las hormonas, ¿sí? Porque las hormonas pueden activar o inactivar la enzima, ¿sí? O puede haber una regulación que se llama regulación alostérica. Alo es otro, ¿sí? Otro sitio. O sea, son moléculas que al unirse a un sitio distinto de la enzima, no al sitio donde se une el sustrato, va a modificar su acción. Ejemplo. A ver, piensen, doctores. Si ustedes ya tienen muchos ácidos grasos, ¿sintetizarán más ácidos grasos? Si ya tienen bastantes. ¿Qué creen? ¿O sintetizan menos ácidos grasos? ¿Sintetizan? Menos. Menos, muy bien. Entonces, cuando tenemos muchos ácidos grasos, ¿qué va a hacer eso? Va a inhibir la síntesis de más ácidos grasos. Por el contrario, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Si tenemos mucho citrato, ese citrato, ¿para qué va a servir? Para la síntesis de ácidos grasos. ¿Se entendió? Esa es la regulación alostérica, que es un poco más sencilla, ¿no? Muy bien. La regulación hormonal. Aquí hay dos hormonas muy importantes. Todo empezó, dijimos, con la insulina. Acuérdense eso, ese es el secreto. La insulina estimula la síntesis de ácidos grasos. Entonces, quiere decir que si hay más insulina, yo estimularé la síntesis de ácidos grasos. Y el glucagón es una hormona que también se produce en el páncreas por las células alfa. El glucagón hace lo contrario. Glucagón hace lo contrario. O sea, si yo tengo mucho glucagón, por ejemplo, en ayunas, ¿qué haré con la síntesis de ácidos grasos? ¿La aumentaré o la disminuiré? ¿Qué creen, doctores? ¿Aumenta o disminuye la síntesis de ácido graso? Disminuye. Disminuye. Disminuye, muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué, doctor? Porque la insulina le quita un fósforo a la carboxilasa y quitarle ese fósforo, ese fosfato, es como activarla y volverla loca. Entonces empieza a trabajar en exceso, en exceso, en exceso, en exceso y forma ácidos grasos, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos glucagón, más bien el glucagón le tapa con esos grupos fosfato y la inactiva.
la detiene, ya no más ácidos grasos. ¿Por qué? Porque esta acetilcoenzima carboxilasa es la enzima, dijimos, limitante de reacción. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O alguna pregunta hasta acá, doctores? Bien, entonces si no hay alguna pregunta, continuamos. ¿Qué hemos obtenido de acá? Malonil, malonil-CoA, ¿sí? Malonil coenzima A. Entonces, recordemos, ¿no? Hemos obtenido malonil coenzima A. Aquí vamos a hablar ya prácticamente de cómo termina esta síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Nuevamente, el malonil coenzima A lo vamos a dejar en pausa. Aquí tenemos el malonil coenzima A esperándonos. Lo dejamos a un costado. Como si estuviéramos armando una torre, ya tenemos una pequeña torrecita, la dejamos a un costado. Y nos pasamos nuevamente a utilizar acetilcoenzima A. Nuevamente, la acetilcoenzima A que conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Esa acetilcoenzima A, le quitamos la coenzima A. ¿Cómo se va a llamar entonces? Se va a llamar acetato, que tiene 2 carbonos. Si yo a la acetilcoenzima A le quito la CoA, queda como acetato. ¿Quién hace eso? Una enzima llamada acetilcoenzima A, ACP, transacilasa. Es un nombre un poco largo, un poco a veces difícil de recordar. Lo que quiero que sepan es que la acetilcoenzima A, yo le estoy quitando la coenzima A y se vuelve acetato. ¿Por qué hago eso? Porque quiero que conozcan, acá les he puesto a un complejo que se llama, aquí les he puesto el complejo ácido graso sintetasa o sintasa, complejo ácido graso sintasa o sintetasa, que tiene 2 extremos. Un extremo tiene una molécula llamada ACP, que es como la proteína carrier o transportadora de acetato, ¿no? O de ácidos grasos. Muy bien. Y aquí tenemos un extremo rico en cisteína, que es un aminoácido. Cuando nosotros a la acetilcoenzima A le quitamos esa coenzima A, ¿qué obtenemos, dijimos, doctores? Acetato, con 2 carbonos. Entonces, ese acetato se une acá a la ACP. Y luego, este complejo ácido graso sintetasa es como si lo moviera. Lo desplazo para acá y aquí se queda el acetato. ¿Se entiende, doctores? ¿O alguna pregunta hasta acá? Si yo muevo el acetato, ahora el acetato ¿en qué extremo va a estar? ¿En el extremo ACP o en el extremo rico en cisteína? ¿Dónde observan el acetato ahora? En el extremo de cisteína. Claro, en el extremo rico en cisteína. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos el malonil coenzima A esperando? ¿Sí? Malonil coenzima A esperando. Muy bien. Ahora, si agarro el malonil coenzima A y le empujo la coenzima A, le quito esa coenzima A. Entonces, al quitarle al malonil coenzima A, la coenzima A, por esta enzima, la malonil coenzima A, ACP transacilasa, obtenemos malonato. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Si ya está el acetato ahí, ahora tenemos acá a la malonil coenzima A. Le quitamos esa coenzima A y esto se dirige hacia el ACP como malonato, que contiene 3 carbonos. Esto contiene 2 carbonos, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Y ahí tenemos el malonato y el acetato. Ese es el siguiente paso.
el complejo ácido graso sintetasa o sintasa los tiene unidos a los dos. Pero no puede trabajar con un malonato. No puede trabajar con una molécula de 3 carbonos. ¿Qué necesita hacer? Necesita romper. Entonces, al 3 lo rompo. Le quito un carbono. O sea, libero CO2 porque le estoy quitando un carbono. Muy bien. Al quitarle este carbono, nos queda una molécula de 2 carbonos. ¿Cómo se llama si tiene 2 carbonos? Hablando de los ácidos grasos, Acetato. acetato, ¿sí? ¿Se está entendiendo, doctores, o alguna duda hasta acá? Muy bien. Entonces, ese acetato, ya tenemos acetato de un lado, acetato del otro lado. La molécula está contenta, está tranquila porque tiene los dos acetatos y está en equilibrio. Muy bien. Pero para que todo esto ocurra, se necesita una enzima que es la 3-ketoacil ACP sintasa. Para que esto ocurra, esta enzima lo que tuvo que hacer fue utilizar hidrogeniones, ¿sí? Hidrogeniones. ¿Y de dónde los obtuvo? ¿No? Aquí hay que corregir este nombre, está para corregir. ¿De dónde los obtuvo? Los obtuvo del NAD-fosfato. Entonces, NAD-fosfato, en este caso, reducido. Recuerden que cuando tiene electrones se llama reducido y electrones son enlaces. Entonces, NADPH utilizó NADPH, utilizó el H y se quedó solo con NAD. Entonces, recuerden que para la síntesis, esa es una pregunta que muchas veces les hacen si su examen de bioquímica está cerca. ¿Qué se utiliza para la síntesis de ácidos grasos? Jamás se utiliza, jamás se olvide. NADP, NADPH o NADfosfato reducido, es el otro nombre. ¿Sí? Nunca se olviden. Una de las funciones del NADfosfato es la síntesis, participa en la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? La síntesis de ácidos grasos. Muy bien. Entonces tenemos el complejo ácido graso sintasa, un acetato en un lado, con un acetato en el otro lado. ¿Qué va a hacer? Yo quiero seguir formando ácidos grasos. Entonces paso este acetato. Vuelvo una molécula. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos carbonos tendría? Si son 2 y 2, los junto, ¿cuántos carbonos va a tener? 4. 4 carbonos. Entonces tenemos ahora una molécula con 4 carbonos. ¿Quién hace esto? La misma enzima, la 3-ketoacil ACP sintasa. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Nuevamente utilizo NADPH, ¿sí? NADPH. O sea, por cada uno de estos ciclos de síntesis, he utilizado 2 NADPH. Muy bien. Y ahí tengo mi complejo ácido graso sintasa con mis 4 carbonos. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto, doctores? Si empecé con una vamos a ponerlo acá. Empecé con una acetilcoenzima A. ¿Cuántos carbonos tiene la acetilcoenzima A? 2 carbonos. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos les dije que necesitábamos alcanzar? 16. 16, muy bien. ¿Cómo se llama esa molécula? Palmitoilco. Palmitoilcoenzima A. Entonces, ¿cuántos carbonos necesito agregarle para que llegue a 16? 14 carbonos. ¿Sí? ¿Se entiende, doctores? Si yo agrego 2 carbonos por cada ciclo, porque eso también a veces les preguntan, para formar palmitoilcoenzima A, ¿qué necesito? Si yo necesito 14 carbonos, ¿cuántos ciclos de este proceso necesito? 7. 7 ciclos. 7 ciclos. Y dijimos, es 2 NADPH por ciclo. ¿Cuántos NADPH serán en total? ¿Qué he utilizado? 14 NADPH. ¿Se entendió? ¿O alguna duda sobre esto? Los leo, los escucho. Si son 7 ciclos,
y yo utilizo 2 NADPH por cada ciclo, son 14 NADPH que yo he necesitado para formar palmitoid coenzima A. Ahora, esta es una pregunta capciosa que muchas veces les hacen. Para la síntesis de palmitoid coenzima A, ¿cuántos acetilcoenzima A necesité? Quiero que piensen bien. Son 7 ciclos, ¿cierto? Entonces, son 7 acetilcoenzima A. Pero había un acetilcoenzima A al principio también. Entonces, ¿cuántos acetilcoenzima A utilizo para el palmitoid coenzima A? ¿Cuántos, doctores? 8. 8. Muy bien. Entonces, la síntesis de palmitoid coenzima A requiere 14 NADPH y 8 acetilcoenzima A. Muy bien. Así es. Requiero 8 acetilcoenzima A, requiero 14 NADPH para formar palmitoid coenzima A. Y ya del palmitoid coenzima A empiezo a ramificar y formar, si quiero, 18 carbonos, 20, ya eso es más sencillo. Pero la base para la célula es obtener ese palmitoil coenzima A, ¿sí? Cuando hablamos de síntesis de ácidos grasos, sobre todo nos referimos a formar ese palmitoil coenzima A. Muy bien, doctores. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro esto? ¿Desean que les repita alguno de estos aspectos? ¿O todo claro hasta acá? Muy bien. Entonces, voy a compartirles, voy a detener la grabación